En esta presentación vamos a revisar los esfuerzos que se presentan en el hilo de rosca de una unión por perno a tracción. Les habla el profesor Óscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. En una unión por perno a tracción, todo el elemento está sometido a una carga de tracción, todo el tornillo, debido a la suma de la precarga que se genera en el apriete más la carga que va a ser aplicada luego del apriete y luego del montaje. Sin embargo, los esfuerzos que están soportando los hilos de rosca contenidos en la unión con la tuerca son los que vamos a estar analizando en esta presentación. En esa zona se están produciendo un contacto muy exigente para mantener el apriete y soportar la carga axial. Aquí podemos visualizar un hilo de rosca desplegado para tratar de simplificar lo que se está presentando en la zona de contacto entre el hilo de rosca macho y el hilo de rosca hembra. En esa zona de contacto se va a presentar la carga vertical que resulta de la suma de la precarga más la carga total de la unión que va a soportar atracción. Debido a esas cargas, los posibles modos de falla que se pueden presentar en el hilo de rosca son el aplastamiento en el plano de acción de la fuerza sobre la superficie del hilo de rosca, es decir, esta fuerza está actuando distribuida en todo el contacto. Aquí se representa ya puntualizada en la zona media del hilo de rosca, pero su acción, aplastamiento sobre esa superficie, es uno de los fenómenos que hay que modelar. En esa zona, entonces se está presentando una carga que puede generar aplastamiento en el hilo de rosca. También se puede presentar corte en la base del hilo de rosca, es decir, en esta zona, debido a la acción de esta carga vertical, puede ocurrir una acción de corte. La verificación a aplastamiento en el plano de acción de la fuerza sobre la superficie del hilo de rosca se puede hacer de la siguiente manera. El esfuerzo sigma sería igual a la fuerza total que está actuando sobre la unión roscada, dividida entre el área de aplastamiento del hilo de rosca. La fuerza total sería la precarga seleccionada más la porción de la carga total que va a soportar la unión y que es absorbida por el perno. El valor de la porción de la carga P que absorbe el tornillo tiene esta expresión y se puede consultar en presentaciones anteriores a esta. El área de aplastamiento sería el área de una sección anular que vendría dada por el espesor o el ancho del hilo de rosca desplegado en toda la circunferencia del tornillo, donde diámetro externo sería el diámetro nominal del tornillo y el diámetro interno sería el diámetro de raíz de la rosca. Entonces el área de aplastamiento sería pi por d cuadrado menos el diámetro de raíz al cuadrado entre 4, lo cual da el área de esta zona de anillo de un hilo de rosca, de una vuelta del hilo de rosca, y eso hay que multiplicarlo por el total del número de hilos de rosca contenidos en la altura de la tuerca. Es decir, el número de hilos de rosca sería la altura total de la tuerca dividido entre el paso de la rosca. Entonces, esta división nos permite obtener ese valor del número de hilos contenidos en la altura de la tuerca, h sub t. Al dividir h sub t entre el paso de rosca, obtenemos ese valor del número de hilos contenidos en la tuerca. La verificación a corte en la base del hilo de rosca sería la verificación del fenómeno de corte que ocurre en esta zona del hilo de rosca. Se puede hacer de una manera similar. El esfuerzo cortante es igual a la fuerza total de tracción sobre el tornillo dividido entre el área de corte del hilo de la rosca. La fuerza total es igual a la que teníamos en el caso de la verificación aplastamiento. La fuerza P sub T es también la misma que vimos en la verificación por aplastamiento en la lámina anterior. Y existen modelos para definir el área de corte de acuerdo con diferentes referencias. Sería en este caso una de ellas pi por el diámetro del tornillo multiplicado por 0,75 la altura de la tuerca.
Tenemos entonces estas expresiones de la verificación aplastamiento en el plano de acción de la fuerza sobre la superficie del hilo de rosca y tenemos la verificación a corte en la base del hilo de rosca. Nos interesaría saber un poco más sobre cómo obtener estos valores de la altura de la tuerca. Hay diferentes tipos de tuercas. Hay tuercas hexagonales normales, hay tuercas un poco más anchas, más altas, que se denominan tuercas pesadas. Hay diferentes tipos de tuercas con insertos para seguridad, hay contratuercas, hay diferentes tipo cuadrado, en fin, hay una variedad de tuercas que se pueden utilizar para diferentes tipos de uniones. Entonces, el valor de este H sub t dependerá del tipo de tuerca que se escoja para la unión en la cual se esté trabajando. ¿Cuál será ese valor de la altura de la tuerca que se vaya a utilizar? Hay diferentes tablas para eso. Hay normas, por ejemplo, que contienen información de detalle. Aquí tienen la norma ASME B18.2.2, que es una norma para definir dimensiones y características de diferentes tipos de tuercas. La referencia para consultar diferentes dimensiones la pueden ver aquí abajo a la derecha. El surtido de tuercas que comprende esa norma está descrito aquí. Son tuercas hexagonales, tuercas cuadradas, tuercas con una de las caras planas, tuercas ranuradas, tuercas de diferentes tipos. Entonces los detalles constructivos serían estos y ahí en cada una de esas tablas aparecen las dimensiones que corresponden. Aquí tenemos el caso de tuercas para maquinaria hexagonales y cuadradas. Aquí tenemos otro tipo de tuerca con sus respectivas características dimensionales. Aquí hay tuercas cuadradas, tuercas que tienen una cara plana, tuercas hexagonales y sus respectivas contratuercas, tuercas ranuradas, otro tipo de tuerca hexagonal, tuercas ranuradas de diferente espesor, tuercas cuadradas de uso pesado. En fin, toda esta variedad de tuercas están contempladas en esta norma y en cada una de las tablas que acompaña a estas imágenes, en esta referencia que estamos colocando para consulta, aparecen los valores de lo que se conoce como la altura de la tuerca. Entonces es bueno que sepan que esos son valores que se pueden conseguir incluso fácilmente por internet para facilitar la consulta. Aquí hay unas tablas referenciales de tuercas hexagonales pesadas y tuercas hexagonales livianas. Aparece la medida nominal del tornillo y aparecen las diferentes características que se señalan en la imagen que acompaña a las respectivas tablas. Entonces se puede conseguir los valores de la altura de la tuerca, que son los que interesan en este caso, a partir de la dimensión nominal del tornillo, en este caso también en pulgadas. También se puede conseguir información a nivel de catálogos de fabricantes comerciales con esas dimensiones de la altura de la tuerca, tanto en unidades inglesas como en sistema de rosca métrico. En la expresión de la verificación aplastamiento en el plano de acción de la fuerza sobre la superficie del hilo de rosca, hay otro valor que tenemos que consultar y que también aparece normalizado, sería el valor del diámetro de raíz de la tuerca. Ese es un valor un poco más complicado de obtener, hacer una operación para obtenerlo. Este es el perfil de rosca normalizado de acuerdo con las normas ISO y adaptados en el caso de Venezuela a la norma Covenin. Se puede consultar esta figura en esta referencia. Esta sería una rosca interna y aquí tendríamos la rosca externa. Este sería el tornillo, esta sería la tuerca. Entonces es importante notar que el perfil del hilo de rosca tiene unas dimensiones muy características. El perfil real y luego lo que sería el perfil proyectado al vértice de la forma triangular que tiene el perfil. Esa distancia entre el valle y la cresta de una rosca triangular aparece definida con la letra H. Sin embargo, la altura real de una rosca es la diferencia entre la base de esa rosca y la cresta
real, física de esa rosca. Esa diferencia se puede estimar como 5 octavos del valor de h que aparece definido en la figura. ¿Cuál sería entonces el valor del diámetro de raíz de una rosca? Hay que ver en la figura que el diámetro de raíz sería el diámetro mínimo que aparece identificado en esta figura y el diámetro máximo de mayúscula que aparece en la figura sería, para el caso de la nomenclatura que se está utilizando en esta presentación, el diámetro nominal de la rosca, el diámetro externo de la rosca. Entonces, este valor de 5 octavos de h es el que nos va a interesar para poder determinar el diámetro de raíz de esa rosca. El diámetro de raíz de la rosca sería igual al diámetro nominal, que sería el diámetro externo, menos 2 veces 5 octavos de h. La razón de que sea 2 veces 5 octavos de h es para contemplar la dimensión diametral, porque en la imagen solamente aparece la dimensión radial de esa altura del hilo de rosca de un tornillo. También tenemos en esta expresión el valor del paso. Los pasos se pueden conseguir expresados tanto en unidades inglesas como en unidades métricas. En unidades inglesas sería el número de hilos contenidos en una pulgada de longitud de esa rosca. En el caso de las unidades métricas, el paso es la distancia entre dos crestas medidas longitudinalmente de ese hilo de rosca. En esta imagen podemos ver dos tornillos donde se representa el paso medido en unidades inglesas y el paso medido en sistema métrico. También se puede ver en esta imagen una representación similar, y eso conduce, en el caso de los tornillos, a identificar tornillos que tienen un paso mayor que otro para un mismo diámetro nominal. Los tornillos que tienen un paso menor se denominan tornillos de rosca fina. Aquellos que tienen el mayor de los pasos admisibles para ese diámetro nominal se conoce como rosca gruesa. Los pasos de roscas métricas se pueden obtener también por tablas. Ahora, es importante hacer ver que, de acuerdo con la norma de perfil de rosca, vamos a tener diferentes valores del perfil de rosca identificados en esta imagen en función de cada uno de los valores de pasos normalizados. Los pasos normalizados aparecen en esta primera columna, sería 0,2 milímetros, 0,25 milímetros y así sucesivamente hasta un paso de 8 milímetros en esta tabla. En esta tercera columna aparece identificado el valor de 5 octavos de h. Se puede leer directamente en esta columna en milímetros en el caso de roscas métricas. También se consigue en la norma la expresión analítica que permite determinar el valor de 5 octavos de h en función del paso. Y en esta imagen tienen otra vez una ilustración de cómo se puede verificar el paso de una rosca, en este caso una rosca métrica, utilizando galgas de este tipo, que son galgas que tienen los dientes, que tienen que hacerse coincidir de manera perfecta con el de rosca para poder concluir que el paso identificado en la galga es el mismo paso que tiene el tornillo. Una tabla similar podemos tener para el caso de las roscas pulgadas. Ahora bien, como la medida del paso en unidades inglesas es diferente en su expresión a la medida que se utiliza en el sistema métrico, podemos ver que el paso más pequeño es el que tiene un número más grande en esta columna, por la sencilla razón de que ese número representa el valor de la cantidad de hilos por pulgada que tiene esa rosca. Entonces, en esta primera columna, 80 es el valor del número de hilos por pulgada y representa el paso más pequeño de una rosca en unidades inglesas. Y del mismo modo, 4 hilos en una pulgada representa el paso más grueso que puede tener en el sistema inglés una rosca. Sin embargo, no todos los pasos, como lo mencionamos en la lámina anterior, están disponibles para todos los diámetros de rosca. Del mismo modo, existen expresiones analíticas para obtener el valor preciso de 5 octavos de h, que sería el parámetro que nos interesaría para calcular el diámetro de raíz de la rosca. Aquí tienen una galga que sirve para verificar el paso en unidades inglesas de una rosca.
Como acabamos de indicar, no todos los pasos están disponibles para todos los diámetros de rosca. Existen tablas que contemplan los valores normalizados de pasos en función del diámetro de una rosca. Si no existe una especificación de paso fino, en la indicación de una rosca se entiende por defecto que se trata de la rosca de paso grueso. Las roscas de uso general aparecen normalizadas en tablas como esta. En este caso, esta tabla corresponde a los pasos normalizados para diámetros en milímetros. En esta primera set de columnas aparecen diferentes valores de diámetros, pero con la priorización en la primera columna de los diámetros que son preferentes. Son los más comunes, los más fáciles de conseguir. En la segunda columna aparecen unos valores que representan una segunda posibilidad de selección con menor facilidad de conseguirlos comercialmente que los que tienen la primera columna. Y lo mismo sucede con la columna número 3. Son valores de diámetro poco usuales, pero que desde el punto de vista de la norma son admitidos. Y a la derecha aparece en la siguiente columna los valores de los pasos que corresponden a estos diámetros que están en las columnas de la izquierda desde el punto de vista de la rosca gruesa. Son pasos de rosca gruesa para los diámetros que aparecen en las columnas de la izquierda en esa misma fila. Es decir, 0,25 milímetros es el paso grueso de una rosca cuyo diámetro es 1 milímetro. Si nos vamos a una rosca de 10 milímetros de diámetro, conseguimos que 1,5 milímetros es el paso grueso de una rosca de ese diámetro. Y el tercer set de columnas que aparecen ahí son los pasos finos que existen normalizados para roscas que tengan los diámetros que aparecen en el primer set de columnas. Es decir, para un diámetro de 10 milímetros, el paso grueso es 1,5, pero la norma admite pasos finos en estos tres valores que aparecen indicados aquí. Eso no significa que uno no pueda tener una rosca de 10 milímetros con otro paso diferente a los tres que aparecen indicados de esta manera, pero serían pasos no normalizados y poco comunes, difíciles de conseguir a nivel comercial en tornillería y que habría que fabricarlos probablemente con algún proceso particular de mecanizado. Aquí tenemos una herramienta también, un instrumento para verificación tanto de tamaños de tuercas como de diámetros de tornillos, y aquí a la derecha aparecen los valores para verificar los diferentes pasos de rosca métrica. 1 milímetro, 1,25, 1,75, 1,50, 2 milímetros de par. Son instrumentos equivalentes a las galgas que mostramos en las láminas anteriores. Del mismo modo, tenemos tablas que permiten identificar los pasos normalizados que corresponden a los diámetros de rosca que aparecen ahí indicados. En la primera columna aparecen los diámetros de rosca normalizados. En una primera columna de selección, una segunda columna diámetros no tan comunes, menos fáciles de conseguir. En este segundo lote de columnas aparecen los pasos más comunes para este tipo de rosca, identificados como UNC, UNF y UNEF. UNC es rosca gruesa, aparece aquí el número de hilos por pulgada que corresponde al respectivo diámetro que están en las dos primeras columnas. UNF sería el paso fino y UNEF sería el paso extra fino. Ahora bien, si uno se interna en el tercer set de columnas de la tabla, consigue una serie de pasos que no corresponden ni a UNC, ni a UNF, ni a UNEF para un cierto número de diámetros nominales. Por ejemplo, si revisamos aquí el diámetro de una pulgada, el paso grueso sería 8 hilos por pulgada, el paso fino sería 12 hilos por pulgada y el paso extra fino sería 20 hilos por pulgada. Eso se identifica en el tercer set de columnas que aparecen a la derecha, y en la columna que corresponde al paso grueso se identifica como UNC, a la columna que corresponde con el paso fino se identifica como UNF y a la columna que corresponde con el paso extra fino se identifica como UNEF. Sin embargo, es admisible desde el punto de vista de la norma 16 hilos por pulgada que no corresponden a ninguno de esos tres mencionados anteriormente, o también 28 hilos por pulgada o 32 hilos por pulgada. Entonces, esto sería un surtido de pasos normalizados para roscas
en sistema inglés, en pulgadas. Y los valores que no aparecen indicados en, en las columnas resaltadas en el marco azul, en general no son valores preferentes. Existen como valores normalizados, pero no son valores preferentes, no son fáciles de conseguir desde el punto de vista comercial. En esta imagen vemos también otra herramienta similar a la que vimos en la imagen anterior para la verificación de tamaños y de rosca y de pasos en unidades inglesas. Vamos a hacer una revisión de la forma en que se distribuyen los esfuerzos en el contacto perno-tuerca en una unión por perno-atracción. Tenemos la expresión del esfuerzo de aplastamiento, que sería la fuerza total entre el área de aplastamiento, y tenemos la expresión del esfuerzo cortante en la base del hilo de rosca, que sería la fuerza total entre el área de corte. Estas expresiones se basan en la premisa de que los esfuerzos se distribuyen uniformemente a lo largo de toda la rosca contenida en la altura de la tuerca o en el agujero roscado. Sin embargo, la evidencia experimental indica que la distribución de esos esfuerzos en los diferentes hilos de rosca no es precisamente uniforme, sino que disminuye progresivamente desde el hilo ubicado en la base de la tuerca que está en contacto con los elementos de la unión, que es donde ocurre el máximo esfuerzo, hasta el último hilo de tuerca, que es donde ocurre el mínimo esfuerzo. Aquí podemos ver una representación donde en el color rojo se representa la zona donde están ocurriendo los esfuerzos de mayor intensidad de acuerdo con los valores que aparecen especificados en esta columna, mientras que en la medida en que se va alejando de la zona de contacto entre la tuerca y el elemento de la unión, los esfuerzos van disminuyendo en intensidad. Eso se puede apreciar también en esta imagen. Aquí está la tuerca, aquí está el tornillo. La intensidad mayor de contacto ocurre en los primeros hilos de rosca. Eso se puede ver reflejado también en esta imagen. Aquí aparece el tornillo, la tuerca, y en el corte se puede ver que los esfuerzos de mayor intensidad se registran en los primeros hilos de rosca de la tuerca que están en contacto con el tornillo. Aquí tenemos los valores de mayor intensidad de esfuerzos y van disminuyendo hasta que llegan al valor de cero, que sería el que se registra en el último hilo de rosca o ya cuando sale de contacto con la tuerca. Eso representa una desventaja desde el punto de vista de la certidumbre que se puede tener del cálculo que se está haciendo de esos esfuerzos. Y por tanto, entonces se busca resolver ese problema de varias maneras. Aquí tienen otra figura, otra imagen, donde se puede visualizar curvas que representan los niveles de intensidad de esfuerzo relativo, y aquí en el eje horizontal se identifica el número del hilo correlativo que está en contacto con la tuerca. Las curvas representan los esfuerzos que se están presentando en los hilos de rosca de tuercas que tienen en este caso 7 hilos de rosca, en este caso 6 hilos de rosca y en este caso 5 hilos de rosca. Se puede ver que en los tres casos el esfuerzo de mayor intensidad ocurre en el primer hilo de rosca o en los dos primeros hilos de rosca, pero a su vez también se puede ver que la intensidad es mayor cuanto menos sea la altura de esa tuerca. En esta imagen podemos ver una representación similar de la intensidad de los esfuerzos que ocurren en el contacto entre la tuerca y los elementos de la unión, donde ocurre un decrecimiento brusco a lo largo de la altura de la tuerca de esos valores de esfuerzo. Alternativas de solución para resolver ese problema. Para lograr distribuciones más uniformes de la carga sobre la totalidad de los hilos de rosca involucrados en la unión, se procura en general resistencia y tenacidad en los pernos y un poco más de suavidad y ductilidad en las tuercas, de forma tal que los hilos de rosca de las tuercas se amolden, se ajusten a los hilos de rosca del tornillo. Esto es una recomendación general y de esa manera se busca que haya un contacto más uniforme entre hilos de rosca de tornillos y hilos de rosca de las tuercas. También se puede mejorar la distribución de la carga sobre los hilos de rosca con tuercas de mayor flexibilidad. Estos son ejemplos de tuercas, fíjense, estas tuercas ranuradas que podían utilizarse para ciertos casos donde se desee uniformizar la distribución de los esfuerzos de contacto.
esta ranura permite una mayor flexibilidad de esta parte del cuerpo de la tuerca que si fuera totalmente rígida. Este tipo de tuercas tienen esa característica que favorecen el proceso de amoldamiento entre los hilos de rosca de la tuerca y el tornillo para distribuir mejor los esfuerzos que se están produciendo esos hilos de rosca. Aquí tenemos otra imagen de la tuerca tipo Castle. Tenemos una de menor altura. También existen estos insertos de rosca, que pueden ser de diferentes materiales, pero los hay metálicos. Son insertos que se colocan en los agujeros roscados para facilitar el contacto entre el tornillo y ese agujero roscado. En este caso no es una tuerca, sino ese agujero donde se puede en esta imagen ver la distribución de los esfuerzos a lo largo de los diferentes hilos de rosca del tornillo sin el inserto y cómo disminuyen los valores en los primeros hilos de rosca y se distribuyen esos esfuerzos de una manera más uniforme en el resto de los hilos de rosca. Estos son insertos que se utilizan también para reparar ciertos tipos de rosca. Son más comunes, soluciones parecidas en el caso de la carpintería, pero también existen para uniones metálicas. Aquí se muestra una imagen donde aparecen los valores de la intensidad de esfuerzo de contacto entre el hilo de rosca macho y el hilo de rosca hembra en una unión donde no hay esos insertos, y aquí aparece la misma imagen donde hay los insertos colocados para facilitar ese contacto. En estos enlaces pueden ver videos donde se muestra la forma de utilizar este tipo de insertos que posibilitan en algunos casos esa distribución uniforme de los esfuerzos. Con esto concluimos esta presentación sobre los esfuerzos en la rosca de las uniones por perno-atracción. Es uno de los aspectos que hay que verificar junto con todos los aspectos que constituyen elementos de cálculo para uniones por perno-atracción y que se desarrollaron en presentaciones anteriores.